Bienvenidos a todos a este nuevo programa con el que concluimos nuestra serie de lecturas y de reflexiones sobre María en el misterio de Cristo. En esta serie de programas que hoy llegan a su conclusión hemos seguido el pensamiento del Papa, que es muy profundo y muy teológico y al mismo tiempo expresa un enorme cariño por la persona de María. Hemos seguido precisamente lo que él nos ha querido enseñar sobre la Virgen. Nos la ha propuesto, me estaba por decir, casi en una panorámica grandiosa, ¿no? Como la concibió Dios antes de la creación del mundo para ser la madre de su Hijo, con todas las gracias con las que la preparó. Por ejemplo, su Inmaculada Concepción y su plenitud de gracia. Y también en la respuesta que María dio por todos nosotros, ¿no? Aquella respuesta que estaba esperando Dios por parte de la humanidad, una respuesta suficientemente abierta, humilde, fiel, dispuesta, servicial, ¿no? De cooperación a lo que Dios le tenía que confiar. Y como digo, hemos llegado a esta conclusión en la que hemos visto en 3 etapas lo que el Papa nos ha enseñado de la Virgen, ¿no? María, la luz del misterio de Cristo, María en el centro de la Iglesia y María como medianera, como aquella que el Señor ha situado entre los hombres y Él. Siendo Él el único mediador, María ejerce una mediación subordinada por ser madre de Jesucristo y por ser madre de los cristianos, por ejercer también, como el Papa menciona, una maternidad universal. La liturgia, evidentemente, cuando hay una verdad que está impresa en la experiencia de los hombres, como una verdad revelada por Jesucristo mismo y vivida, como decíamos también, ¿no? Este sentido de la maternidad de la Iglesia que hasta San Pablo expresa, cuando la Iglesia vive estas cosas, quedan formuladas directa o indirectamente en las oraciones, ¿no? En sus oraciones, que han quedado, gracias a Dios, preservadas en la liturgia, que todavía nosotros hoy continuamos rezando como hicieron los primeros cristianos. Y el Papa, precisamente, de esta riqueza de la liturgia, ¿no? De la oración vivida de la Iglesia, inspirada, como digo, por la revelación, por la palabra de Dios, el Papa nos propone una oración que él toma como conclusión de estas meditaciones, de estas reflexiones sobre María. Vale la pena escucharla, tal y como el Papa la presenta. Al final de la cotidiana liturgia de las horas se eleva, entre otras, esta invocación de la Iglesia a María. Salve, Madre soberana del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, socorre al pueblo que sucumbe y lucha por levantarse, tú que para asombro de la naturaleza has dado el ser humano a tu Creador. Y el primer concepto de esta oración en la que el Papa se para es precisamente en este asombro, de para asombro de la naturaleza has dado el ser humano a tu Creador. Pues efectivamente, cuando nosotros nos paramos a considerar el designio de Dios, el inescrutable designio de Dios en la encarnación, nos quedamos también asombrados. Dios es inescrutable en todas sus obras, pero en esta de la encarnación, dice el Papa, nos admira de una manera exagerada, ¿no? Ver cómo, a qué precio, dice él, Dios se ha querido acercar tanto al hombre, hasta el punto de hacerse hombre, ¿no? Dice que hasta la misma creación, ¿no? Concediendo a la creación la capacidad de comprender y de asombrarse, hasta la misma creación, dice, se asombra de ver como
uno de nosotros, como una criatura, como un ser creado, dotado de cuerpo, un ser finito, con una vida limitada, entre nosotros al Creador hecho hombre. Es realmente una intervención de Dios, es un plan de Dios que nos produce siempre asombro y maravilla. ¿Qué es el hombre? Como dice un salmo, para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. ¿Qué es el hombre en su pequeña e intrascendente historia? Mirado así en sí mismo, no tiene una gran trascendencia, un gran peso. ¿Qué es el hombre para que a tan gran precio, dice el Papa, Dios haya abandonado su gloria divina en los cielos para venir a esconderse en una vida ordinaria y para venir a dar precisamente su vida para el rescate de los hombres caídos por el pecado y para conceder al hombre su propia vida divina, ¿no? La divinización, para conceder al hombre esta suma vida divina que él le quiere dar. Y en este asombro el Papa vuelve a retomarlo constantemente, ¿no? Y dice cómo en este asombro de la encarnación la Virgen se ve envuelta, la primera persona humana que se ve, por así decirlo, envuelta en este plan de la encarnación de Jesucristo y en este asombro de la creación y de la criatura del hombre por el plan de Dios. Y el Papa también se va a parar a considerar este recuerdo que hace la oración, ¿no? Que habla en nombre de nosotros, los hombres, en cualquier momento de la historia, pidiendo a la Virgen soberana, Madre del Redentor, que interceda por nosotros, por este pueblo de Dios, por estos hombres que sucumben y luchan por levantarse, ¿no? Y dice el Papa cómo la historia de los hombres viene a ser precisamente eso, ¿no? Como un deseo de caminar, pero siempre con la posibilidad de caída, incluso pues con las tentaciones para caer, con la fragilidad de caer una y otra vez, y con la posibilidad de levantarse y continuar el camino, ¿no? La vida, nos ha dicho el Papa, de la Iglesia y de cada hombre es una peregrinación, tiene un destino. No somos vagabundos, personas que se mueven sin un destino concreto, somos peregrinos, ¿no? Vamos a llegar a un sitio donde esperamos encontrar la santidad de Dios, ¿no? Es el cielo, este destino nuestro. Y el Papa dice de una manera muy bonita cómo la historia parece escrita con el contenido, ¿no? que vemos con nuestros ojos corporales, ¿no? Parece escrita de avances en la técnica, en la ciencia, de mejoras, ¿no? De cómo el mundo ha cambiado, cómo la historia, dice, parece que se ha acelerado en los últimos decenios. Esta carta, que está escrita en el 87, han pasado ya otros decenios. Desde entonces, pues los que hemos sido testigos de estos últimos años, podemos confirmar que efectivamente la historia parece acelerarse a cada paso, porque los cambios son siempre más rápidos y conceden menos tiempo a la adaptación, de manera que se van casi solapando y podemos casi decir que no nos da tiempo a digerir los cambios que esta cultura en la que estamos metidos nos va imponiendo, ¿no? nos va creando. Y dice el Papa cómo la historia parece estar hecha de esta sucesión de avances o de desarrollos de ciertas culturas o de técnicas y tal. Dice, pero en realidad la historia real del hombre es la que se escribe en su propia conciencia, donde el hombre cae y siente el impulso por levantarse, ¿no? No importa cómo se escriba la historia exterior, la que vemos, ¿no? en nuestra sociedad, lo que Dios mira
y lo que cuenta realmente es la historia que se escribe en nuestra propia conciencia. Y es ahí donde el Papa invoca la presencia de María, ¿no? Que nos recuerde siempre esta trascendencia suma, ¿no? De que lo que yo decida en mi vida es mi responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable de mi vida, por lo tanto no tengo que vivirla atropelladamente, no tengo que dejar que nadie la viva o que no me dicten externamente cómo la tengo que vivir, porque soy responsable de lo que mi propia conciencia, el bien me impulsa a hacer, ¿no? A tomarnos muy en serio el camino de la realización del hombre interior, no tanto de los hechos exteriores, en los que también evidentemente, claro, tenemos que trabajar y tenemos que instaurar el reino de Dios, pero invoca el Papa sobre todo este acompañamiento de María en la historia interior del hombre, en esas caídas y en esos volverse a levantar. Pues junto con la Iglesia de todos los tiempos, esta es una oración de la Iglesia que se reza en la liturgia de las horas. Invocamos también nosotros a la Virgen Madre del Redentor que nos socorra y que no nos deje permanecer en las caídas, que no haya nada que nos quite la fuerza de la caridad, la fuerza de la fe y la fuerza de la esperanza para levantarnos y continuar con decisión, con determinación y con fe nuestra peregrinación hacia la consumación del plan de Dios en nuestra vida y también en la vida de la Iglesia y de la humanidad. Pues espero que estas breves consideraciones al menos nos alienten a leer con detenimiento lo que el Papa dice en la Redemptoris Mater y a escuchar constantemente lo que la Iglesia nos va proponiendo en los distintos documentos, en las catequesis de los papas y en su magisterio, sobre el misterio de Cristo, sobre la Iglesia, sobre María, en el misterio de Cristo y en la Iglesia, que nos dan tanta luz sobre nuestra propia vida y nos dan realmente una fuerza para sobreponernos ante nuestras propias caídas y ante las tribulaciones, ¿no? Como dice el Papa, que la Iglesia, la Virgen como mujer, la mujer del Apocalipsis, está presente también en la batalla entre el bien y el mal. Ella ayuda a decidirnos, nos ayuda a decidirnos por el bien y a no dejarnos convencer o descorazonar por el mal. Pues invocamos a María y, como digo, que salga de aquí este propósito de escuchar siempre el magisterio de la Iglesia para no decaer en las fuerzas que Dios ha puesto en nuestra fe. Gracias por vuestra compañía y hasta que Dios quiera.